Históricamente los sindicatos han jugado un papel primordial en lo que es la vida de todas las instituciones y más cuando nos referimos a la parte política. Por eso nos acompañan esta noche dos dirigentes gremiales, el secretario general de la CGT, en este caso Jorge Guaymás, y Alejandro Guardi de CTA. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos en épocas de elecciones, ¿no? Y más allá de los temas que anunciaba Marcela en lo que hace a el tema de ganancias, y es que va a haber una unificación de las dos CGT, hay una parte política que a ustedes les cabe muy de cerca porque son gremios netamente políticos. En el caso de la CGT, ¿tienen alguna afinidad política en el ámbito provincial con algún candidato en particular, Guaymás? Sí, pero no en referencia por ser representante de la CGT. Tenemos muy claro que la representatividad en la CGT es una representatividad hacia los trabajadores, en defensa de los trabajadores, y tanto a nivel provincial como nacional. Nosotros tenemos una vida en la política, en lo personal, desde hace más de 10 años, habiendo sido concejal en 2 oportunidades y diputado en mi segundo periodo. Pero realmente es importante la participación del movimiento obrero, de la CGT en la política, porque bueno, todas las decisiones, tanto en lo legislativo nacional, provincial y municipal, pasan realmente por situaciones o por hechos que realmente le competen y lo comprometen a los trabajadores. Ustedes decían recién, por ejemplo, este impuesto a la ganancia, que nosotros venimos peleando desde muchos años, y no lo hicimos como lo marca el gobierno nacional, como que es un capricho porque estamos enfrentados al gobierno. Esto tiene una posición desde que estaba vivo nuestro expresidente Néstor Kirchner, con un compromiso muy claro, compromiso y acta firmada en el sur de este país, en donde empezaron los primeros reclamos, porque era la gente que más los afectaba, a la gente del petróleo del sur, lo que más cobraban y lo que más los perjudicaban. Y en esa época, cuando se firmaba este tipo de acta y acuerdo, entendiendo que el gobierno estaba saliendo de un proceso del país, de un proceso muy difícil, es que se acompañaba y se entendía la postura del gobierno diciendo que debíamos acompañar por un tiempo a corto y mediano plazo. Pero cuando este compromiso se dio, nunca, a partir de la ida del expresidente Néstor Kirchner, nunca se quiso cumplir con lo pactado, y bueno, quienes se alejaron del movimiento obrero fue justamente este gobierno, con acciones claras, y eso hizo que claramente tengamos que estar de la vereda del frente, como lo dicen permanentemente ellos, pero que vuelvo a insistir, no nos alejamos nosotros, nos alejaron o se alejaron de ellos por no cumplir con lo que realmente el impuesto a la ganancia, y fundamentalmente con algo que es muy sagrado, el salario familiar. Evita decía que no puede ser que el salario familiar, primero que no es de los trabajadores, y segundo, que no se puede discriminar. Todos los chicos les corresponde el salario familiar de la misma manera, y no entiendo un gobierno peronista que justamente no cumpla con esa esencia, con ese principio que es de un gobierno peronista, como lo marcaba Evita y Perón, ¿no? Ahora, Guardi, ustedes también por allí ha sido muy característico su apoyo en su momento, por ejemplo, cuando era candidato el gobernador Juan Manuel Urtubey, con esto del cheque, de que este voto no es un cheque en blanco, no es un cheque en blanco. ¿Cómo se van a manifestar ahora en apoyo? Porque estuvo con el candidato Urtubey. No, en realidad aquel famoso cheque en blanco era de un sector de la docencia que habían surgido de todo un movimiento que se había generado en la provincia de Salta en el 2005 con el gran movimiento docente. Ese fue el sector y el autor del cheque en blanco. En realidad la docencia, es cierto que en algún momento, como generalmente sucede, la esperanza de que el cambio, de que puede venir el cambio, de que puede favorecer, pero sin embargo hoy hay muchas críticas, fundamentalmente con el tema del salario. Es decir, nosotros hemos propuesto en la última mesa y venimos proponiendo que es muy importante que se abran paritarias, que se armen las paritarias y que se abran las paritarias. Y en la provincia de Salta no hay paritarias, nos sentamos reunidos 4 o 5 sindicatos, algunos con demasiada obsecuencia, y lo digo sin ningún problema, y de pronto la discusión se genera entre los sindicatos que están a favor de
y en contra justamente muchas veces de los propios trabajadores En por esa beneficio línea propio. de obsecuencia, ¿cuáles son los gremios a los que usted hace mención? Los sindicatos docentes, nosotros estuvimos en la mesa de discusión, yo estuve personalmente como asesor justamente de la actual secretaria general de la Asociación Docente Provincial, y en realidad era la lucha en la mesa contra todos los otros sindicatos y tratar de convencer al gobierno de cuál era la necesidad. Entonces es muy difícil eso. Es muy difícil, digamos, la discusión cuando el dirigente sindical prioriza lo personal a la defensa y a la representación de los trabajadores. Es decir, esto nosotros lo hemos propuesto, no tuvimos apoyo de ningún otro sindicato. Por ahí algunos decían que no entendían esto de las paritarias, pero es muy fácil de entender, porque la discusión no es solamente salarial. La discusión es, además de lo salarial, es lo institucional, en el caso de educación, de lo pedagógico, en el caso de salud, de las instituciones, hablando concretamente de los hospitales, en el caso de seguridad. O sea, en realidad hay muchas cosas para discutir y que nosotros no tenemos ninguna posibilidad. Se termina de discutir o se termina de acordar, digamos, de alguna manera esto del salario y las puertas se cierran. Es decir, no tenemos ninguna otra posibilidad. Sin embargo, el ministro de Educación tuvo hace 2 semanas acá y le hacemos mención justamente a esto, ¿no? A que el sector docente se queja de la falta de diálogo y dice que sí se mantuvo en el tiempo el diálogo. No, por ahí aclaremos. A ver, si por ahí uno pide una audiencia y el ministro la otorga y vamos puntualmente, es una cosa. Y otra cosa es tener las paritarias con las puertas abiertas, la mesa conformada permanentemente para ir viendo y dando solución, porque esto es concreto. Hay muchas veces la solución es mínima y se la puede dar inmediatamente. Esto es así. Entonces, el caso de las escuelas, nosotros lo venimos reclamando. La solución se puede dar antes de que comience el periodo lectivo. Y esto lo decimos no tan solo los docentes, me parece que lo dice la comunidad en general. Es decir, che, aprovechemos, arreglemos, tiene infraestructura justamente, sí tiene infraestructura el Ministerio de Educación, tiene además el Ministerio de Economía, no tan solo el Ministerio de Economía. Entonces, nos pongamos a trabajar en esto y las escuelas tienen que estar en condiciones. Porque no nos olvidemos que no tan solo están los chicos ahí, están los docentes ahí, toda una comunidad que está trabajando dentro de las instituciones escolares. Guaymas, ¿hay utilización política o gubernamental en base a lo que decía, ¿no, Guardi? Que por allí el hecho de presentarse a una negociación salarial con un gobierno les da argumento para decir está todo bien. Nosotros por allí hemos negociado antes de fin de año cómo van a ser los ingresos y lo manifiestan como un logro de gobierno. ¿Hay utilización por allí política y también gubernamental de los sindicatos? Yo creo que lamentablemente en la provincia nos hemos encontrado con organizaciones sindicales que están sometidas bajo, mejor dicho, son rehenes de este gobierno. Este gobierno se han acostumbrado a que a los gremios que tienen directamente una complementación, o sea, todos gremios, digamos, del Estado, realmente son empleados de ellos. Y no he escuchado a un secretario general que haya salido a decir yo me quiero sentar en una mesa a discutir, sino que ha salido a comunicar lo que el gobierno le dijo. En muchas oportunidades hemos tenido, por ejemplo, las pruebas fehacientes, es decir, el gobernador arregló un 15% con educación, un ejemplo, y salió y plantea claramente que todas las organizaciones sindicales que dependan del Estado van a tener un 12 o un 13. No dijo, se discutió. En los últimos años fue exactamente tan claro y tan coherente que son rehenes del gobierno porque lamentablemente tienen una dependencia total. Yo cuando he tenido la oportunidad de recibir hace pocos días la CGT, nos han dado la posibilidad, una prórroga de más de un año. Hicimos una reunión y realmente esto le duele al gobierno, porque sabe que esta CGT está conducida por un consejo directivo de muchos gremios, pero sabe que también que le prohíben a las organizaciones sindicales que sean dependientes del gobierno que participen. Entonces vos te encontrás con una mesa de 7 o 8 gremios y decís por qué, y fuera de la CGT te dicen, porque el que entra a la CGT que conduce Guaymás es un enemigo, porque creen que la CGT debe ser una oficina del Gran Bull. Entonces yo dije, el día que sigan pensando así, ya no se va a llamar más Confederación General del Trabajo, sino ellos pretenden que sea CGG, Confederación General del Gran Bull, como todo lo que este gobierno ha mostrado en 6 años, que realmente da poca participación, poca inclusión,
poca posible discusión y mucho menos cuando alguien piensa distinto a ellos. Es una fiel copia y un fiel reflejo de un gobierno nacional que lo ha marcado en distintos sectores este gobierno de Urtubey. Y para terminar el tema con esta pregunta, pues fíjate que todo el mundo habla de las propagandas, desde el oficialismo, desde Evita Isa, a cual respeto mucho, una joven muy trabajadora, y desde el hermano del gobernador, hablando que ellos son el cambio. Si ellos son el cambio, tendrían que darse cuenta que están hablando de un cambio, y el que reconoce un cambio es porque reconoce una falla de gobierno, reconoce una falla de gestión. Y ellos son los que más hablan del cambio, porque hace 6 años vinieron con la misma promesa, y la sociedad está clara que no ha tenido ningún cambio. Y sobre todo si hablamos de la seguridad, vemos cómo nuestra provincia y nuestra ciudad ha desmejorado totalmente la situación y padece una situación de inseguridad total. Y entonces hablamos de que nos critican por lo que ustedes decían recién, esto que es un proyecto de sindicalización en donde todos han creído que se ponía una bomba y no se han dado cuenta que es una gran solución. Ahora, Guardi, en todos estos años, ¿qué ha ganado el sector docente en cuanto a las luchas sindicales que han tenido? Bueno, en realidad de ganar, digamos, nosotros sabemos perfectamente que estamos muy atrasados con los sueldos, pero no tan solo el sector docente, todos los trabajadores. Estamos muy atrasados con los sueldos, es muy difícil, digamos, nos cuesta mucho remontar eso y actualizar los sueldos. Esto quiero aclararlo, es decir, cuando nosotros nos sentamos, no estamos incrementando, estamos el aumento de sueldo tal cual, para nosotros no existe todavía. Es decir, lo que estamos haciendo es una recomposición salarial por el atraso que tenemos. Es decir, hoy un docente, un maestro de grado, con todo lo que significa, a pesar de que por ahí todavía tienen la idea de que los docentes trabajan, el maestro de grado trabaja 4 horas por día y tiene 3 meses de vacaciones, a pesar de todo eso, los que estamos en la docencia sabemos que no es así, y los que tienen familia docente saben que no es así, y que realmente una maestra, un maestro de grado, no puede estar ganando hoy 3.500, 4.000 pesos de sueldo. Es decir, eso, digamos, es considerado por debajo de la línea prácticamente la línea de pobreza. Prácticamente la línea de pobreza, porque la canasta familiar tranquilamente trepa a esa cifra, si no es un poco más. Hoy, la canasta familiar básica. Entonces, los docentes que hemos ganado hasta el momento, y hasta el momento nosotros nos queda la materia, la asignatura pendiente, de que tenemos que ganar, pero para eso tenemos que unificar al sector docente. Es decir, es imposible, mientras haya intereses personales, mientras haya intereses económicos, que la docencia tenga su logro. Y esto no tan solo sucede, digamos, esto es mínimo, digamos, es el micro con respecto a lo que sucede en el sector docente. Esto también sucede en toda la dirigencia sindical. Hoy tenemos un problema que realmente hoy tenemos centrales sindicales. Pero ese es un replanteo que tendrán que hacerse ustedes, pero por supuesto, para poder por eso lo digo, conseguir más cosas dentro de lo que piden en la mesa de diálogo. Pero por supuesto, por eso lo digo y lo tiro sobre la mesa. Es decir, esto nos tenemos que sentar a discutir, nos debemos esta discusión nosotros. Porque a nosotros de nada nos sirve empezar a decir por las espaldas o en otros medios de difusión que si el compañero Guaymás es esto y que si Guardi es aquello. A nosotros no nos sirve eso. Nos tenemos que sentar a discutir, nos debemos esta discusión. Es decir, unificar la CGT, en algún momento lo han dicho, nosotros estamos con la idea de ver cómo hacemos para que la CTA no esté dividida, que seamos una sola CTA, vamos a elecciones, hagamos acuerdos, pero hagamos acuerdos en base al reconocimiento de las bases de los trabajadores, porque si nosotros no seguimos o no tenemos el concepto de que tenemos que defender al trabajo, al trabajador, entonces realmente la dirigencia hace agua por todos lados, que reconozco que es esto. Y con respecto a esto del impuesto a la ganancia, nosotros también tenemos nuestra postura, que eso se me está escapando, si me permiten. Sí. Es decir, nosotros tenemos un proyecto a nivel nacional presentado desde los tres diputados nacionales, Recalde, Heller y De Petri, que es un diputado nacional de la central. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo que se elimine el impuesto a la ganancia, pero esa es la discusión que nos tenemos que dar. Che, ¿por qué no estás de acuerdo? No estamos de acuerdo que se elimine. Estamos de acuerdo en decir que los trabajadores no deben pagar el impuesto a la ganancia. Los trabajadores. Porque el sueldo no es ganancia, es un ingreso para poder sobrevivir. Por supuesto. Ahora, Guaymas, antes de que se nos termine el tiempo, hablamos de sindicatos y hablamos de que usted presentó un proyecto junto con el doctor Martinelli para sindicalizar las fuerzas policiales. ¿Por qué tanto temor con respecto a esto? Y porque le tiene miedo a las organizaciones organizadas, o digamos las instituciones organizadas. Están teniendo miedo
porque hay una sola palabra que hay que sacar para que esto se logre, es cuando dice no puede ser sindicalizada, que es una palabra puesta en el gobierno de los militares. Entonces nosotros en un gobierno democrático queremos tener una policía democrática, queremos que haya una política democrática de seguridad a la policía, que no está totalmente protegida, porque no tiene accionar. Siempre que la sindicalización puede poner en riesgo la seguridad de la comunidad, ¿puede ser? El peor riesgo que tiene esta sociedad hoy es la propia inseguridad que tiene hoy a través de las malas políticas y del mal accionar de un policía, que no es culpa del policía, es culpa de la política, porque los policías hoy no tienen una cobertura de derechos y obligaciones de igual parte. Vuelvo a insistir, un gobierno democrático, le queremos una seguridad a través de un policía que sea de la democracia, una policía y una política de la seguridad que sea democrática. Fíjate vos qué más duro y qué más peligroso. Policías con bronca, con una situación económica lamentable, doy un ejemplo, un recolector que cobre 10 veces menos y que sea maltratado y no va a ser la recolección como la hace hoy día. Sindicalizado, con derechos y obligaciones, hemos encontrado un recolector profesionalizado. La sindicalización nos va a permitir que el trabajador policía se capacite, se profesionalice, que realmente sepa los derechos y obligaciones y que no es que mañana todo el mundo puede entrar de un paro un 100%, porque el propio proyecto habla de que si entramos un paro debemos entender que como un hospital, como una clínica y como otros sectores hay, cuando se entra un paro, lamentablemente, no, o mejor dicho, por suerte, perdón la confusión, por suerte, no es que el 100% de la policía puede hacer paro. En cambio hoy, cuando tenemos el policía en esta situación, es como que va debajo del suelo, va a ir viendo algo que en algún momento nadie lo va a poder parar. Porque, insisto, no hay derechos ni obligaciones y todos los extremos son malos. Y hoy tenemos un extremo. Tendríamos que ir realmente a un equilibrio que realmente le sería muy favorable a la sociedad, a los trabajadores, pero fundamentalmente al Estado, saber que tiene una institución organizada, sindicalizada, con derechos y obligaciones, en beneficio de una sociedad de que sea profesionalizado y se pueda hacer prevenciones y capacitaciones a través de la institución gremial de la policía. Y sobre todo que puedan ir a acordar su salario y no que sea el jefe de policía el que lo hace. Efectivamente. Y que tenga la posibilidad, por ejemplo, de poder votar. Hoy hay tanto miedo que un policía no pueden votar y quieren decirnos que lo hacen por una cuestión estratégica. Si sabemos que toda la vida el policía votó, hoy no lo hacen porque saben que con un proyecto que está en vista, que con una situación de un policía que en vez de saber que da seguridad, es parte de la inseguridad y que con la bronca que tiene la policía, sabe que está totalmente en contra de este gobierno y con una estrategia muy, yo digo, equivocada del gobierno, que está excluyendo la posibilidad que el policía pueda votar legítimamente. Jorge Guaymas, Alejandro Guardi, muchísimas gracias. Gracias a usted. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos.